El Centro de Investigación Biomédica de Aragón, dependiente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, está trabajando desde hace 6 años en el proyecto Ciencia Abierta 24 horas para trasladar la ciencia y acercarla a toda la población. Lo hacen a través de varias iniciativas, como las que llegaban a los escolares de aquí de Calamocha durante esta semana, y también como la exposición que está disponible en la sala José Lapallese. Para conocer en profundidad y con todos los detalles en qué consiste su día a día, hoy está con nosotros David García. Él es el responsable de las plataformas de terapias avanzadas y biomodelos del IACS, que está aquí con nosotros ya en el plató de Calamocha Noticias. David, buenas tardes. Buenas tardes. Espero haber dicho bien el cargo de esas plataformas. Perfecto. Y bueno, le invitábamos también para conocer un poco, para servir también de canal de transmisión de esa ciencia a la población y sumarnos, si nos lo permite, bueno, pues a esa difusión que están realizando, como indicaba, desde hace 6 años con este proyecto, pero también desde hace mucho más tiempo trabajando en cada una de las acciones. Llegaban exactamente aquí con varias actividades, los talleres con los escolares, también la exposición, pero para centrarnos todos y contextualizar un poco, bueno, pues en qué consiste, en qué líneas trabaja, cuál es el sector de campo exacto, pues como decíamos, de ese centro de investigación biomédico. Bueno, en el centro lo que se realizan son investigaciones, como su nombre indica, de carácter biomédico, de las cuales las principales líneas de investigación son investigaciones en terapia del cáncer, investigaciones también en proyectos de medicina regenerativa e investigaciones en medicina personalizada y de precisión, que lo que implica es nuevas tecnologías para abordar un diagnóstico cada vez más eficaz y poder dar respuesta a las enfermedades de la manera más correcta posible que surjan en los pacientes. Se suele conocer por parte de la población un poco, bueno, pues cuál es el trabajo real del CIBA o al final, bueno, pues resulta un poco olvidado y difuso en ocasiones, a lo mejor por esos mitos o esos clichés más asociados a lo científico. Sí, es cierto que muchas veces el mundo científico está lejano y es ajeno al público en general, pero desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud venimos realizando actividades durante los últimos años, como esta aquí en Calamocha, en la que intentamos acercar la ciencia a la ciudadanía, intentamos también acercar esa curiosidad científica a los alumnos de primaria, a los alumnos de instituto, a los alumnos de formación profesional, con el objetivo de que, bueno, si tienen interés en la ciencia, pues puedan ahondar un poco más y que esa curiosidad científica no se les apague con el tiempo, sino que al contrario vaya en aumento. Sí es cierto que últimamente pues parece que hay algo más de conocimiento científico por parte de la población debido a todas las informaciones que han surgido a raíz de la pandemia, del COVID y demás, pero hay muchos aspectos que todavía quedan por divulgar. Y en ese aspecto, desde el IACS, pues intentamos trabajar para acercarles la ciencia básica sin excesiva profundidad, obviamente, a todo aquel que tenga interés en profundizar un poco más en este tema. Y además salir un poco de esas batas blancas, ¿no?, de los tubos de ensayo, de las probetas. Es cierto que en la noticia que cubríamos y que precede a la entrevista, pues aparecían esas batas del IACS, también los tubos de ensayo, hemos podido ver alguno de ellos. Pero bueno, intentáis salir de esa asociación directa que podemos realizar quizás pues, por muchas series, por muchas películas y ya buscar, ¿no?, el sitio que corresponde, que al final estamos hablando de algo muy importante para el día a día de toda la población. Sí, es cierto. He de decir que estas actividades que realizamos son gracias a la colaboración de FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y que, bueno, desde el IACS lo que intentamos es satisfacer esa demanda que se ha percibido desde hace unos años, que es un interés por parte de distintos niveles poblacionales y edades de satisfacer su curiosidad científica. Es cierto que lo que pretendemos es acercar el edificio en el que estamos, el CIBA, que es el Centro de Investigación Biomédica de Aragón,
como digo, pretendemos acercarlo a la ciudadanía. Y para pues los ciudadanos y los colegios e institutos que están en Zaragoza, ciudad, les resulta fácil porque tienen el CIBA cercano. Es mucho más accesible, ¿no?, en ese caso. Efectivamente, tienen el CIBA y organizamos jornadas de visitas de puertas abiertas, visitas escolares también, en la que bueno, pues se les hace un paseo por las instalaciones y pueden observar los laboratorios, y los responsables de los distintos servicios científico-técnicos van explicando a los alumnos qué es lo que se realiza ahí desde un punto de vista pues un poco básico, sin profundizar demasiado, obviamente, porque si no, la jerga científica igual les abrumaría. También para que se conozca, ¿no?, y se entienda lo que hacéis. Exacto. Pero es cierto que hay poblaciones que tienen también necesidad de esta demanda, y así se ha hecho saber a lo largo de años anteriores, y el traslado hasta Zaragoza pues probablemente es un problema para estos centros de investigación. Es un añadido más que a lo mejor en ocasiones pues puede dificultarse por el tema de los desplazamientos, de incluso el importe, ¿no?, que puede suponer ese gasto para conocer. Claro, el tiempo, la logística, muchas veces pues no viene bien y no está tan accesible. Entonces, el programa Ciencia 24 Horas, todas estas actividades, lo que pretendemos es precisamente llevar el edificio a poblaciones de Aragón que tengan esa necesidad científica, y para fomentar la curiosidad de la investigación en todos aquellos que quieran asistir. Si la población no puede llegar al centro, pues en este caso el centro se desplaza a esas poblaciones. Efectivamente. Hablando también del CIBA, lo decías, toda la población, centros escolares o incluso agrupaciones que tienen ese interés y que pueden llegar a acceder, pero estamos hablando que obviamente no pueden acceder a todos los laboratorios, todos los espacios, ¿no?, porque al final pues hay zonas, como se suele decir, muy restringidas, que obviamente solo es para personal propio que está trabajando. ¿Cuáles son las zonas que sí que se dan a conocer? Y luego ya nos iremos hacia la parte de qué forma sí que podemos acceder, aunque no sea presencialmente. Nos vamos a centrar primero en qué zonas son las que ven los escolares allí en Zaragoza. Las zonas que ven son los laboratorios de investigación de los distintos grupos de investigación que pertenecen tanto al IACS como al Instituto de Investigación Sanitaria Aragón o a la Universidad de Zaragoza, que están ubicados en el edificio del CIBA. Tienen acceso también a los laboratorios de los servicios científico-técnicos, que son unos servicios de apoyo a la investigación que tenemos en el edificio y que intentan satisfacer la demanda investigadora por parte de los grupos de investigación, no solo de los que están ubicados físicamente en el CIBA, que son, debido a las limitaciones de espacio, y desafortunadamente son pocos grupos, sino que también están abiertos a toda la comunidad investigadora, no solo de Aragón, sino también de España. Es decir, que nosotros damos servicio a otros investigadores de España siempre que el traslado de muestras sea permisible. Hay algunas técnicas que, por la logística que implica, es prácticamente inviable el hecho de que se puedan realizar en el CIBA los experimentos de alguien, por ejemplo, que los envíe desde Salamanca o desde Cádiz. Pero hay algunos tipos de experimentos y pruebas que sí que se pueden enviar las muestras congeladas o mediante otro formato sin ningún tipo de reducción en su viabilidad o en su merma técnica. Por lo tanto, nos envían las muestras, al igual que sucede en otros países del mundo, que se pueden enviar las muestras mediante distintos sistemas de transporte, tanto aéreo o terrestre, y nosotros luego en los servicios científico-técnicos analizamos esas muestras, al igual que las que nos acaba de dar el científico que está en el laboratorio de al lado. Esos proyectos son los multidisciplinares también, en los que conjuntamente, como indicabas, colaboráis desde el CIBA y también pues está dando pequeños pasos. ¿En qué proyectos, que se pueda saber, se está trabajando desde Zaragoza y, bueno, pues como decíamos, conjuntamente con otros centros de investigación, con otros grupos de investigadores científicos también? Como he comentado anteriormente, hay grupos muy potentes que están investigando en terapia del cáncer. Hay otros que investigan también en diagnóstico del cáncer.
Hay también otros grupos que están centrados en líneas de medicina regenerativa, tanto hepática como renal. Hay otros grupos que trabajan con células madre en enfermedades como pueden ser del tipo neurodegenerativas, como pues el Parkinson o la esclerosis. También tenemos un laboratorio de apoyo y servicio al diagnóstico y refuerzo del diagnóstico del sistema de salud de Aragón, que realiza funciones de diagnóstico de microorganismos y que durante la época de la pandemia y el azote más intenso del COVID estuvimos dando servicio a la ingente cantidad de muestras procedentes de los diferentes hospitales y centros de salud que acababan desbordando los sistemas de diagnóstico y las unidades y servicios de microbiología de los hospitales, y que por lo tanto necesitaban que echásemos una mano a la hora de hacer las famosas PCR. De esos análisis, ¿no? O secuenciaciones de las diferentes variantes que se encontraban circulando por Aragón, ¿no? David, ¿y cómo fue el momento, sobre todo durante ese punto más álgido de la pandemia? Indicabas, ayudando para hacer esos análisis, esas famosas y conocidas PCRs, así como los diferentes diagnósticos, pero también cómo se gestionó y cómo se llevó a cabo el día a día de un centro de investigación biomédico. Al principio pues fue un poco shock, como creo que nos pasó a todos. Hubo que reorganizarse internamente en tiempo récord para poder dar ese servicio que nos empezó a demandar el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, y que evidentemente no estábamos haciendo ese tipo de diagnósticos rutinariamente desde nunca, porque nunca habíamos hecho pruebas de ese tipo, era algo nuevo y novedoso. Claro, ni mucho menos del COVID, puesto que era un virus nuevo. Entonces, en ese sentido, hubo que ponerse a trabajar a marchas forzadas. Se establecieron turnos rotatorios dentro de los servicios científico-técnicos. Dichos servicios tuvieron que dejar en pausa los trabajos que estaban realizando de investigaciones habituales y centrarse única y exclusivamente en el diagnóstico del COVID. Se adquirieron kits y reactivos para poder hacer frente a ese diagnóstico del COVID. Se recibieron por parte de los hospitales también material y reactivo, del mismo modo que nosotros hicimos un acopio de material que nos estaban demandando de los hospitales para poder ellos también gestionar esa ingente demanda de muestras, y fue al final un intercambio. Nosotros enviamos a los hospitales pequeños equipos un poco más grandes, instrumentación científica y material fungible que teníamos disponible para poder realizar las pruebas, y ellos a su vez nos enviaron también reactivos para poder hacer las PCRs en nuestras instalaciones. Material complementario para ambos puntos. Sí, ellos estaban realizando pruebas microbiológicas y pruebas de PCR, y tenían reactivos, pero no tenían la capacidad suficiente como para poder atender los miles de muestras que surgían cada día y que había que analizar, y por supuesto había que hacer en un tiempo récord. No era cuestión de que las muestras llegasen y se diesen los resultados al cabo de mucho tiempo, porque obviamente esa persona a lo mejor tenía que confinarse y su entorno también. Había que actuar cuanto antes y reducir los tiempos de respuesta. Fue un reto, y dentro de ese reto lo que se consiguió fue equiparnos con un termociclador de los de última generación, con todo el equipamiento de reactivos que nos enviaron de los hospitales y que nosotros también compramos, y ponernos a hacer PCRs en turnos, como digo, y en tiempo récord. Nos establecimos unos grupos de trabajo en los que había unos compañeros que realizaban primero la extracción de los ácidos nucleicos del virus. Había un segundo grupo que hacía la purificación de los ácidos nucleicos y su posterior PCR, y un tercer grupo que analizaba los resultados y los comunicaba
a los distintos servicios de diagnóstico de los hospitales para que ellos lo comunicasen a su vez a los pacientes. Entiendo que todo el proceso de divulgación científica, el que les traía esta semana aquí a Calamocha Noticias, se paralizaba, pero aún así, después ya cuando se fue retomando un poquito la cierta normalidad, vamos a decirlo así, que también un poco con pinzas, ya empezaron a trabajar y a lo mejor incluso expandir un poco las miras para acercar lo que era el CIVA a toda la población, que es ahí donde antes yo decía que luego ya veríamos de qué forma podemos acceder incluso sin movernos desde casa. Porque para ello hay disponible una opción digital, ¿no? Sí. Cuéntenos exactamente en qué consiste esa opción que también nos ofrecen a toda la población, ya no solo de Aragón, sino a nivel internacional. Sí, para lo que te comentas y para poder acercar el edificio en su totalidad a todo el que quiera visitarlo, se ha reconstruido los laboratorios, los servicios científico-técnicos, las instalaciones y los pasillos en sistema 3D. Se ha digitalizado todo mediante cámaras especiales y está disponible en la página web divulga.iax.es, donde cualquiera puede entrar, acceder a esos contenidos y poder hacer una visita virtual a los laboratorios, tanto los que están con acceso libre para los estudiantes que van al CIVA a hacer su visita, como los laboratorios que has comentado anteriormente, que son de acceso restringido y que habitualmente no los ve nadie más que los investigadores que trabajan allí. Ahora mismo cualquiera puede entrar en la página web y realizar su visita, va haciendo clic en los distintos puntos que le van llevando hacia los distintos laboratorios y va saliendo información interactiva, tanto leída como vídeos, donde compañeros nuestros del CIVA, investigadores y técnicos de laboratorio, van explicando distintos aspectos de las investigaciones y de las técnicas que desarrollamos allí. Una de las zonas es el animalario, ¿no? También porque tenemos que destacar que desde el CIVA trabajan e investigan con roedores, también, si no me equivoco, con cerdos en alguna ocasión. Suele llamar y despertar la atención, en concreto, esa zona, qué es lo que se puede encontrar y, sobre todo, en qué se centran las funciones y las labores, como indicaba, del animalario. Sí, en el animalario lo que hay fundamentalmente son animales pequeños, porque son los más óptimos para la experimentación rutinaria que se suele hacer en los proyectos. Es decir, ratas, ratones, puede haber también conejos. Animales más grandes ya se suelen encontrar habitualmente en el Servicio Científico-Técnico de Cirugía Experimental, donde lo que ensayan son técnicas novedosas de microcirugía, cirugía mínimamente invasiva, y para ello los mejores modelos ya son conejos, cerdos o incluso ovejas también. El usuario que quiera acceder a esta página web va a poder entrar a esas instalaciones que son de acceso muy restringido y donde para acceder no solo hace falta tener la acreditación, sino que hay que cambiarse completamente, quitarse la ropa que traes de fuera, porque puede llevar patógenos y microorganismos que puedan afectar a todos los animales que hay estabulados dentro y provocar un desastre importante en la salud de esos animales o en los resultados experimentales que intentes descubrir. Hay que cambiarse, hay que ducharse. Una desinfección, ¿no? Es una desinfección completa porque ese ambiente está completamente aislado y filtrado del exterior, de manera que nada puede entrar ni nada puede salir, salvo por los filtros EPA especiales y otros mecanismos de desinfección de los que se disponen en estas instalaciones y que eliminan toda posibilidad de que elementos externos entren dentro de una zona que debe ser de lo más limpia y segura de todo el edificio. Sabemos que les ha costado poner en marcha ese tour digital, más que nada a la hora de decidir qué aspectos o qué ubicaciones dejar fuera, porque al final todas son interesantes, todas son dignas para seguir transmitiendo y darlas a conocer a la población, pero en estos meses que ya lleva funcionando y que podemos acceder a tan solo un clic
desde cualquiera de nuestros ordenadores, así como de terminales móviles, etcétera. ¿Cómo está siendo un poco la respuesta por parte de los cibernautas que sí que quieren conocer y que les despierta ese interés el CIBA de Zaragoza? Bueno, lo primero que he de decir es que no todas las instalaciones están volcadas todavía en la plataforma de reconstrucción web del edificio, porque es un trabajo ingente y porque todavía queda por editar algunas de las vídeos y de los tours virtuales para ponerlos al alcance de todos. Poco a poco se irán implementando dentro de la página web y se podrán ir accediendo a nuevas zonas que pues en estos momentos están en procesos de edición, postproducción y demás, ¿no? La respuesta que hemos observado es muy positiva. Ten en cuenta que no solo está esa reconstrucción virtual del edificio en 3D, sino que también hay una plataforma digital dentro de esta página web en la que los usuarios pues disponen de vídeos explicativos de distintos procesos de investigación, de técnicas, etcétera, para acercar el día a día de lo que hacemos a la ciudadanía. Hay también un análisis de noticias de una manera, noticias de actuales relacionadas con el mundo de la ciencia, pero que se digieren un poco previamente para hacerlas más accesibles y más cercanas a los ciudadanos. Y sobre todo avisando de las fake news, ¿no? De las noticias falsas, de los bulos, porque al final en muchas ocasiones todas las que tienen que ver con el campo de la ciencia, pues siempre sufren alteraciones desde que se lanza la original hasta que llega en este caso a la población. Sí, correcto, hay mucho ruido de fondo y bueno, nosotros procuramos ser un filtro para que quien quiera acudir a una noticia veraz pues pueda entrar en nuestra plataforma e informarse de una manera que sea lo más coherente posible. Damos también en esta plataforma digital, tenemos también un apartado donde damos información para los más peques de una manera mucho más pues dinámica, cercana y dentro de lo que es su comprensión y su mundo, para que no les resulte un lenguaje extraño y se puedan acercar desde su visión los más pequeños pues al mundo de la ciencia, habiendo digerido previamente y desgranado esas noticias para que les resulte lo más ameno posible. Además, hablando del público infantil, también una buena forma de acercarse, que es también cómo enfocan un poco las actividades que llegaban esta semana aquí hasta Calamocha, utilizando productos que podemos encontrar en cualquier despensa, armario, nevera de cualquier hogar, ¿no? Del día a día, porque en el colegio veíamos, bueno, pues el uso de fresas, pero también de otros líquidos que, como decimos, puede estar en cualquier tipo de hogares. ¿De qué forma se plantean? Y aludiendo un poco a esos talleres en el Ricardo Mayer, ¿qué es lo que pudieron ver los pequeños? En los talleres que se han realizado hasta ahora, lo que hacemos son dos tipos de talleres. Uno que es el de extracción del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el mensajero de los genes y de la información genética de todo ser vivo, que ese ADN se extrae de fresas, pero en otros talleres que se han realizado otros años pues se pueden extraer también de kiwis o se han extraído de pimientos, tanto verde como rojo. Bueno, pues hay múltiples opciones. Y el siguiente taller que han realizado y que les ha gustado también mucho es el de utilizar el agua de resultado de la cocción de la lombarda como un indicador de pH para saber el grado de acidez o de alcalinidad, también llamada basicidad, de productos líquidos habituales que podemos encontrarnos por casa, productos domésticos, como por ejemplo hemos puesto cerveza, hemos puesto también vinagre, limón, zumo de limón, hemos puesto también pues una bebida típica azucarada carbonatada, para que observen pues cómo puede cambiar el pH dependiendo de qué producto es el que pues le añades, y después de observar cuál es el pH de ese líquido, el poder revertir esa acidez, por ejemplo, del limón con otro producto que teníamos ahí tan común como puede ser el bicarbonato. ¿Cómo suelen ser las respuestas, las reacciones también en el momento que ven, pues que con tan simple esos productos que pueden encontrar en casa,
se puede hacer ciencia y también puede servir, pues en este caso, por ejemplo, el del pH para conocer la acidez hacia un lado, hacia el otro, el ADN en el caso de las fresas. ¿Cuáles son un poco sus primeras reacciones? La primera reacción yo creo que ha sido de perplejidad, porque se esperaban que aquello fuese productos tóxicos o de laboratorio, productos explosivos. Bueno, lo de la explosión ha sido un tema recurrente y estaban todos encantados con que, pero si se mezcla esto con esto explota. No, no explota, pero estaban muy interesados en que algo explotase. Obviamente nada explota porque son productos comunes que utilizamos y el objetivo era pues determinar los niveles de pH. Se han sorprendido mucho el hecho de que pues productos habituales como puede ser el limón se pueda utilizar en un experimento científico tan básico como determinar cuál es su pH, que obviamente pues era ácido. Se han sorprendido también mucho cómo esa acidez del limón se podía revertir en el vasito de ensayo que estábamos utilizando simplemente añadiendo bicarbonato y explicándoles que, bueno, al fin y al cabo esto es lo que pasa en tu estómago cuando tienes una acidez que te está produciendo molestias y te tomas bicarbonato, que es un producto que se ha utilizado de toda la vida para corregir esa acidez y sentirte mejor, ¿no? ¿Suelen tener dudas en cuanto a lo mejor experimentos o también un poco la labor que desempeñáis desde el centro de investigación, o cuáles son las preguntas más frecuentes con las que os encontráis en todos los talleres a nivel regional? Sí, suelen tener dudas porque hasta ahora lo que hemos hecho los talleres son con alumnos de quinto y de sexto de primaria y no tienen tampoco los conocimientos científicos como por ejemplo saber qué era el pH. La mayoría no sabía qué era el pH. Bueno, hay que explicarles pues que es un valor para medir el índice de acidez o de alcalinidad de sustancias. Sí que preguntan, por ejemplo, les ha interesado mucho a la hora de extraer el ADN de las fresas, les interesaba el saber el por qué se estaba extrayendo el ADN, por qué de repente no ves nada al tener un líquido en el que lo ves todo transparente y al añadir alcohol del que tenemos todos en casa para curar las heridas y al añadir en el tubo de ensayo el mismo volumen de alcohol empezaba a aparecer las hebras de ADN de un color blanquecino y muy fácilmente visibles, cuando antes se encontraba aquello como completamente transparente, y es porque estás afectando al nivel de solubilidad del ADN en esa disolución, y el alcohol lo que está haciendo es el que el ADN deje de ser soluble y entonces se agrupa en ovillos y se ve pues como una especie de madeja que se podía pescar a continuación pues con unos palitos que podían llevarse después en unos tubos pequeños con agua y que lo podían observar perfectamente. Les interesaba saber el porqué de eso y cuáles eran los pasos. Bueno, otro paso, por ejemplo, por qué añadíamos cloruro sódico, es decir, sal común, la sal de mesa, por qué se añadía, si la sal la uso habitualmente para sazonar mis alimentos y mis comidas. Porque se utiliza ¿Cómo es que ahora lo estamos utilizando para un experimento científico? Pues porque hay unas reacciones químicas que nos están ayudando para poder extraer el ADN, o el hecho de utilizar un jabón para lavar los platos, también pues para disgregar las células y poder romperlas, y con el objetivo de que el ADN pueda extraerse fuera de las células. También utilizamos un jabón del todo común y familiar para ellos y ellas. Entonces les asombraba el hecho de que esos productos cotidianos tengan una utilidad científica, y ahí es donde les explicamos el por qué estamos empleando esos productos para obtener ese resultado científico tan sencillo y tan fácil, que al final pues es que lo han realizado todos estupendamente bien, porque es súper educativo y les resulta muy visual. Nos gusta que sean tan curiosos los más pequeños de aquí de Calamoche, y también bueno pues el resto de centros por supuesto, a nivel regional. Y sí que, David, te vamos a dar las gracias por estar esta semana con nosotros aquí en Calamocha Noticias, traernos la ciencia y colaborar también en ese paso para difundirlo a toda la población,
no solo, como decimos, de nuestra localidad, sino también del resto de la comarca del Jiloca y a nivel regional, y esperaremos y seguiremos muy de cerca cómo evoluciona ese tour interactivo para ir conociendo cada vez más pues las instalaciones que ofrecéis desde el CIBA de Zaragoza. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Estáis todos invitados a poder asistir a la exposición fotográfica que va a estar del 1 al 12 de marzo aquí en Calamocha y donde se van a poder apreciar fotografías de personal y compañeros del IACS que realizando sus labores rutinarias de trabajo en los laboratorios de investigación, de esa manera que se visualice un poco qué es lo que hacemos allí. Pues ahí tenemos esa primera toma de contacto. Muchas gracias, como decíamos.